claro, Perú cerró sus alegatos en la Corte Internacional de La Haya, afirmando que el Tratado de 1952 no define límites marítimos, pidiendo una solución equitativa y postulando que la Declaración de Santiago no correspondía al derecho internacional de la época. El próximo viernes será el turno de Chile, que va a cerrar la fase oral de la demanda marítima. Queremos analizar esta jornada y para eso nos acompaña en el estudio de CNN Chile el doctor en Ciencias Políticas e investigador de la Universidad Bernardo Higgins, Fernando Villamizar. Fernando, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación. Fernando, a ver, lo primero, está claro entonces que Perú contesta a la pregunta que había hecho en su momento uno de los jueces de la Corte respecto de si se podía en 1952 haber firmado un tratado que definiera las 200 millas marítimas. Para Perú, ¿era un factor benéfico esta pregunta? ¿Le sirve? Lo que preguntaba era si se podían establecer límites. Perdón, si se podían establecer límites sobre la base de los 252. Perfecto. Bueno, Perú lo va a llevar hacia su posición. La posición de Perú fundamentalmente es que no hay tratado y está haciendo toda la argumentación en ese sentido. Hoy planteó, por ejemplo, el tema de Ecuador, que le sirve a su posición, porque está diciendo tan no había tratado de límites en estos instrumentos tripartitos que tuvimos que hacer un tratado de límites especial con Ecuador. Entonces, todo el desarrollo es para afirmar que no hay tratado de límites con Chile y contestando la pregunta, al responder lo que le preguntó el juez marroquí, era que no se podía en ese momento, incluso argumentaban que no hay ni siquiera coordenadas ni nada de eso. Porque lo que quiero preguntar, Fernando, es lo siguiente, da la sensación de que esta pregunta depende de cómo se responda, es decir, esta pregunta puede tener evidentemente dos respuestas, y la respuesta de Perú, ¿le parece plausible? Claro, pero para los fines de Perú... Por eso le digo. Claro, para los fines de Perú sí, porque ellos lo que tienen que decir es que responderle al juez que no era posible demarcar los límites. ¿Y por qué? Para que la gente nos entienda, porque en ese tiempo se supone que la jurisdicción era hasta las 12 millas marítimas. Sí, es que hubo un cambio, una evolución en el derecho del mar y las nuevas regulaciones, de las cuales Perú no es parte formal, vienen de 1982. Entonces las posiciones de los años 50 no incluían lo que es zona económica exclusiva, con las 200 que son las 200 millas náuticas contadas desde la línea de base. Entonces a eso es lo que argumenta, a eso es lo que quiere preguntar el juez. Ahora, Fernando, yo quisiera comentarle algunas de las palabras que tuvo el jefe del equipo peruano, Alain Pellet, quien ha dicho lo siguiente: nadie espera 21 años para registrar su frontera ante las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dice específicamente? Dice que la prueba para que se considere que bajo ningún punto de vista el acuerdo de Santiago de 1952 era un tratado fronterizo, dice, la prueba de esto es que los países firmantes de este convenio, Perú, Chile y Ecuador, no lo registraron ante las Naciones Unidas, sino hasta 21 años después. ¿Qué opina usted de este argumento? Bueno, es que ellos están omitiendo que el acuerdo del 54, que es el que fija la línea paralela. Ese es un primer punto que habría que decirle al profesor Pellet. O sea, ellos se centran solo en el 52. Pero el límite, o sea, donde se dice qué limita, es en el 54. Y ellos, la argumentación peruana no lo considera. O sea, en general se ha tocado poco el tratado del 54. ¿Llama la atención? Claro, porque ahí es donde, si tú miras los primeros textos, ahí es donde se fija que de manera paralela y empieza toda la argumentación y toda la regulación de pesca, pero es el 54 el que marca la línea o la forma en que se debe limitar los dos territorios. Lo que dicen ellos es que difícilmente Perú iba, en definitiva, a firmar un tratado que lo perjudicaba a él al nivel de perder 66.000 o más metros cuadrados de mar. Ellos dicen, ¿cómo íbamos nosotros a firmar un tratado de límites que nos perjudicaba? Sí, pero reaccionan hasta 60 años después. Entonces, si ellos dicen, ¿por qué Chile lo registra después de 20 y tantos años? Bueno, ellos alegan esto después de más de 50 años. Entonces, ahí hay, las cosas además en derecho internacional para que se registren tratados tienen sus tiempos también. Fernando, Rothman Bandi dice, ni la Declaración de Santiago, ni el tratado, aquí sí que menciona el tratado del 54, se hace mención alguna al hito número 1, ni a un paralelo que lo atraviese, ¿no? ¿Es falso?
Claro, o sea, no está expresamente, pero en la voluntad de las partes, que es lo que tendrá que mirar la Corte, porque es que, perdón que me salga un poquitito, en los alegatos de la semana anterior se decía que no había tratado. Ahora ya hablan, sino que había acuerdos pesqueros y balleneros. Ahora ya reconocen que hay tratado. O sea, ya hay un cambio. Correcto. Hay un cambio en la estrategia peruana. En la estrategia peruana. Y ahora lo que quieren decir es que, y entonces lo que tiene que mirar la Corte es la voluntad que había en ese tratado. Y por supuesto que era fijar un límite. Por último, Fernando, un dato importantísimo que acabamos, de conocer, y es este escrito del ex canciller Edgardo Mercado en 1970, donde dice el ex canciller peruano: debe tenerse presente que el límite de las 200 millas ha sido sustentado en un acuerdo multilateral, la Declaración de Santiago, suscrita en el 52 por Chile, Ecuador y Perú. En virtud de dicha declaración, los tres países proclamaron como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusiva que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de los respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas. ¿Es un reconocimiento, diría usted, implícito de este tratado? Claro, es lo que trataba